Hola jóvenes, esta es la última clase de laboratorio porque para la próxima semana lo que tenemos es un trabajo que se les va a asignar con respecto a nutrientes, pero esa presentación ya se las haremos llegar. Bueno, recordemos entonces que el fruto como tal es el resultado de la maduración del ovario y por tanto puede estar individualmente solamente el ovario o también puede formar parte del hipantio. Entonces, aquí vemos que a esta estructura, cuando ya ha madurado en el fruto, se le denomina pericarpo y tiene tres capas diferentes. Tiene el exocarpo, que es como la piel o la cáscara de la fruta. El mesocarpo, que es la parte carnosa que generalmente es comestible, y el endocarpo, que puede ser suave o duro. En este caso, que se trata de una ciruela, pertenece a una drupa, y entonces las drupas tienen el endocarpo sólido o pétreo, recubriendo la semilla. Bueno, frutos compuestos. Frutos compuestos son los que son formados por varias estructuras. En este caso, por ejemplo, tenemos los que son accesorios, y accesorio quiere decir que hay una estructura adicional aparte del ovario o aparte del hipantio que está formando parte del fruto. En este caso, en el caso de la fresa, en realidad es el receptáculo de la flor el que se transforma en la estructura carnosa. Igualmente es un tipo de fruto derivado de una flor apocárpica. Recordemos que apocárpica significa que los carpelos crecen en forma independiente. Entonces este tipo de frutos la gente generalmente les llama como frutos que tienen la semilla por fuera, ¿sí? Pero en realidad no, en realidad cada uno de esos frutitos son aquenios y corresponden a la maduración de un solo carpelo. Aquí tenemos otro tipo de fruto accesorio, como es el caso del marañón. En este caso es el pedúnculo de la flor el que se transforma en una estructura carnosa. Como tal, el fruto es en realidad la estructura sólida que nosotros le llamamos semilla y que en realidad es un tipo de fruto seco que se llama nuez. Aquí tenemos lo que son frutos agregados. Los frutos agregados también son derivados de flores apocárpicas con muchos carpelos, en donde dentro de la flor cada carpelo está independiente, pero a la hora de formar el fruto estos se agrupan, formando un solo fruto. Y tenemos los frutos múltiples, que en realidad son toda una inflorescencia la que se transforma en fruto. Entonces lo que nosotros llamamos cada uno de los ojos de la piña, en realidad es una flor. Entonces al unirse todos forman un solo fruto. Esto sucede también, por ejemplo, con la castaña o también sucede con el noni. Frutos simples. Entonces, frutos simples son los que son derivados de una sola flor y en donde las únicas estructuras que participan son o el ovario solamente o también puede ser parte de este el hipantio. Bueno, una valla típica es donde todo el pericarpo es carnoso y no participa el hipantio, es decir, que son flores de ovario súpero. ¿Sí? En las flores de ovario ínfero recordemos que se fusiona con el ovario el hipantio. Bueno, entonces aquí la piel del tomate es el exocarpo, el mesocarpo es la parte carnosa y el endocarpo es la estructura que contiene las semillas. Tenemos también lo que se llama una valla falsa. Una valla falsa resulta de que es carnosa toda, pero en este caso es de ovario ínfero. Entonces podemos ver en la parte terminal del fruto donde está el reducto del cáliz. ¿Sí? Entonces es un indicativo fácil, digamos, para poder notar que se trata de un fruto que es de ovario ínfero y que entonces el hipantio está formando parte del fruto. Entonces, cuando nosotros pelamos un banano, lo que estamos haciendo es quitándole el hipantio. Aquí tenemos un tipo de fruto pepónide. Muchos lo consideran como un tipo particular de baya. En este caso son también de ovario ínfero, pero vean que aquí el hipantio no es separable, sino que más bien forma una estructura sólida que le da rigidez al fruto. Esto sucede, por ejemplo, con el ayote, sucede con la sandía, el melón, etc. Son característicos de la familia Cucurbitácea.
El hesperidio también es considerado como un tipo de baya modificada. En este caso, la parte que tiene el zumo, que es lo más externo, es el exocarpo. La parte blanca que podemos observar ahí es el mesocarpo, que en el caso de la toronja se utiliza para hacer miel. Y el endocarpo corresponde a la parte de los gajos de la naranja. Esto es característico de los cítricos de la familia Rutaceae. Aquí tenemos una estructura tipo pomo. Esto, por ejemplo, puede ser en la manzana o puede ser en la pera. Vean que en este caso el hipantio forma parte del fruto. Vemos en la foto de la izquierda donde tenemos el pedúnculo de la manzana, y en la foto de la derecha podemos ver que de un lado está el pedúnculo y del lado opuesto está el cáliz. Esto nos indica de nuevo que el hipantio está formando parte del fruto. Sin embargo, en este caso, la mayor parte de lo que se come es el hipantio. Aquí tenemos una drupa. Una drupa entonces se caracteriza por generalmente tener una sola semilla, excepto en el café, que son por lo general 2 semillas. En este caso, entonces, cuando pelamos el mango, la parte más externa es el exocarpo, la parte media, el mesocarpo, es lo que nos comemos, y el endocarpo es el que recubre la semilla. Vean que en el mango nosotros no podemos separar el endocarpo de la semilla. En realidad es una estructura bastante sólida y es la parte fibrosa. Sin embargo, en el mango tierno sí podemos separarlo porque todavía no está totalmente diferenciado, ¿sí? En esto corresponde también el pejibaye y el coco, que en este caso lo llamamos una drupa seca. Frutos secos dehiscentes. Entonces el fruto seco es donde ninguna parte del pericarpo es carnosa, ¿sí? Y dehiscentes quiere decir que tiene algún tipo de mecanismo por el cual la estructura se abre. Aquí tenemos, por ejemplo, un folículo, que generalmente son frutos unicarpelares que se abren por una sola sutura para liberar las semillas. Esto es característico, por ejemplo, de las magnolias. En este caso, este fruto lo que le llaman coayote. Una vaina o legumbre es característico de las fabáceas. Este tipo de frutos es unicarpelar. Sin embargo, podemos ver que las semillas están adheridas a la parte de la vena media de esta estructura, de forma tal que se separa por 2 suturas, por un lado y por el otro, pero las semillas permanecen unidas al borde. Esto es una silicua, es una estructura alargada. Por lo general se parece muchísimo a una legumbre. Sin embargo, podemos ver en el centro una estructura, lo que se ve de blanco, que es el que contiene las semillas. Entonces las semillas no están pegadas al margen del carpelo, sino que están pegadas exactamente en esta estructura central. Esto es, bueno, por ejemplo, ¿recuerdan cuando vimos el caso del roble de sabana? El llama del bosque. Este tipo de árboles son característicos con este tipo de fruto. Aquí tenemos una silícula, bueno, varias silículas en realidad. Recordemos que la silícula también tiene un eje central que sostiene las semillas, pero esta se caracteriza por ser tan larga como ancha, entonces es una estructura relativamente pequeña. Aquí tenemos las cápsulas. De cápsulas se habla de varios tipos. Se habla de loculicidas cuando se abren por los lóculos. Se hablan de septicidas, como en este caso, en donde se separan los septos. Y también hay poricidas y el pixidio, que también se considera un tipo de cápsula, ¿sí? Recordemos también que las cápsulas por lo general son multicarpelares, es decir, que varios carpelos forman parte de este fruto. Aquí tenemos una cápsula poricida, ¿sí?, que es característico de la amapola, pero no la amapola que cultivamos en los jardines, sino la que se utiliza para extraer el opio. Entonces tiene una serie de poros por donde salen las semillas. Y este es el pixidio, que se caracteriza por tener una sola abertura o una estructura en forma de tapa que al desprenderse entonces deja espacio para que libere las semillas. Pasamos a los frutos secos indehiscentes. Entonces, indehiscentes quiere decir que al estar maduros no se abren, de forma tal de que algún animal tiene que romperlo para sacar las semillas, o el fruto debe caer al suelo y descomponerse para que las semillas puedan salir de este. Aquí podemos ver entonces una sámara.
Una sámara es un fruto alado, es decir, que tiene expansiones en forma de ala, entonces aprovechan el viento para su dispersión. Esto es una cámara, se parece mucho al nombre anterior, pero en realidad es un tipo de fruto que no se abre, ¿sí? Es emparentado con las legumbres y pertenece a la misma familia Fabaceae, pero en realidad son estructuras que alguien tiene que romperlas, ya sea un animal para comerse las semillas o el contenido, en este caso son los arilos, los que son comestibles, pero nunca van a abrirse en forma natural. Aquí tenemos la nuez. La nuez es un tipo de fruto que tiene todo el pericarpo sólido, pero además un pericarpo grueso que es difícil de romper. En este caso hablamos del esquizocarpo. El esquizocarpo a veces nos puede confundir con las cápsulas, porque recuerdan que las cápsulas habían algunas que se separaban por los septos o que se separaban por los lóculos. Lóculos es el hueco central de cada uno de los carpelos, ¿sí? Estas se separan en piezas, es decir, que cada uno de los carpelos se separa, pero en realidad cada una de las semillas está contenida dentro de estas partes. Entonces, en realidad la semilla no está saliendo del fruto, simplemente que el fruto se separa en piezas. Esto es un lomento. En la clase de teoría les había mencionado que de repente nosotros íbamos a andar en el pasto y terminamos con un montón de estas semillitas pegadas en las medias, ¿sí? Generalmente tienen una serie de tricomas adhesivos o ganchos que se enredan en las fibras de las medias, ¿sí? Entonces el fruto entero se llama lomento y cada una de las piezas se le llama artejos. También es particular en la familia de las fabáceas. Grano o cariópside. Estos tienen un pericarpo pero muy delgado. Recuerdan que habíamos hablado de la nuez, pero la nuez tiene un pericarpo grueso. El grano o cariópside tiene un pericarpo delgado y está fuertemente adherido a la semilla de forma tal que es imposible separarlos. Es característico de las poáceas, gramíneas, por así decirlo, que tienen este tipo de frutos. Aquí tenemos los aquenios. Vean que este aquenio se parece muchísimo al anterior, ¿sí? Porque son frutos relativamente pequeños. Sin embargo, podemos ver a la hora de partir el fruto que la semilla está fácilmente separable de lo que es el pericarpo. Entonces, esto es lo que hace diferente al aquenio. Algunos aquenios, bueno, los aquenios son característicos de las familias teráceas, recuerdan, los que tenían capítulos. Bueno, una cipsela es un tipo de aquenio que tiene lo que se llama un vilano, que es una estructura plumosa y lo que hace que este tipo de frutos sean fáciles de dispersar a través del viento. De repente alguien habla de semillas de girasol o semillas de esto, no son semillas, en este caso estamos hablando de frutos enteros, ¿sí? Que ya sea que sean aquenios o que sean cipselas. En este caso también es una cipsela, nada más que los ganchos no le ayudan para ser dispersados por el viento porque no son tan grandes. Sin embargo, este tipo de estructura le sirve para adherirse al pelaje de los animales y bueno, ahora funciona muy bien para adherirse a la ropa.